tecnociencia y supervivencia. Buenas tardes. Estuvimos trabajando en la mesa número 2 bajo el eje temático Tecnociencia y Supervivencia. Se presentaron tres trabajos, tres ponencias. La primera de ellas, denominada la bioética desde una mirada deportiva. Allí se trabajó el papel de la estimulación deportiva en el desarrollo humano, en especial el descubrir psicomotor. Se trabajó también el concepto que actualmente maneja la Organización Mundial de la Salud, en donde el deporte es visto como una parte estratégica en el concepto de salud, que busca el bienestar, la calidad y el desarrollo. Se recordó la visión del Plan Decenal para Colombia a nivel deportivo 2009-2019. Se hizo alusión a la Ley del Deporte y el Sistema Nacional, el cual es coordinado en Colombia por Coldeportes. Se debatió sobre el deporte como una estrategia para dirimir conflictos sociales. Se hizo alusión al caso de Nelson Mandela, que trabajó el deporte como una forma de acercamiento de las comunidades en conflicto. Se ejemplificó el lenguaje bélico que se utiliza en los medios de comunicación y que trasladan a la cancha palabras relacionadas con la violencia y que finalmente tienen algún grado de afectación sobre el comportamiento de los asistentes a dichos escenarios. Y se hizo un análisis comparativo de la relación que hay entre bioética y de conducta deportiva. La segunda conferencia se denominó hacia la construcción de una ética de la vivienda para la valoración y conservación del paisaje cultural cafetero como patrimonio histórico de la humanidad. En esta conferencia se hizo referencia a la construcción del paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural dado en la UNESCO. Se hizo especial referencia a las construcciones de esa región de nuestro país con base a la tierra, tanto bareque como tapia pisada, como materiales que sirven para la construcción de vivienda y que son sismo resistentes y que a la vez toman significados culturales al interior de los pueblos. Se habló de la historia de casas e historias de vida, donde se observan las relaciones de las personas, los habitantes con sus construcciones. Allí se evidencian en los mismos detalles de la arquitectura valores sociales como el amor, el respeto, entre otros. Y se hizo referencia al dramático evento sucedido en 1999 con lo que fue el terremoto del eje cafetero, y se habló de que a pesar de que hubo una reconstrucción de la infraestructura física, no fue seguida esta por una reconstrucción del tejido social. La tercera presentación se denominó bioética en la modernidad líquida. ¿Qué entienden los jóvenes por ética? Los autores intentaron mostrar los resultados de un estudio realizado en jóvenes de pregrado de la Universidad CES, teniendo como referente en contraste la relación entre bioética y modernidad líquida. Se expuso el diseño de la metodología de trabajo que permitió visibilizar lo que piensan los estudiantes acerca de la ética y la bioética en su formación. Hablaron del concepto de la modernidad fluida, que incluye el cambio radical en nuestra relación con el tiempo y con el espacio, descripción de la situación actual de los vínculos humanos y las instituciones, y los conceptos de los jóvenes denominados instantaneidad y precariedad. Uno de los elementos más importantes de esta presentación es que los jóvenes, muy al contrario a lo que son nuestros prejuicios de la juventud, muestran interés por la ética y dicen que la formación de la ética y la bioética en sus niveles de formación profesional son imprescindibles. Y eso se evidenció también por la gran cantidad de personas jóvenes que asistieron a este congreso. Muchas gracias. Muy bien, ahora invitamos al magíster Víctor Hugo Cano Bedoya, coordinador de la Mesa Bioética y Teología. Bueno, buenas tardes a todos. Y como mencionó la profesora, me correspondió acompañar la mesa de bioética y teología, en la cual sirvió como telón para la discusión. Pues en primer lugar
la conferencia magistral que tuvimos acá en el auditorio por parte del padre italiano Mauricio. Sí. Y la posterior y al interior de la mesa, los temas que se tocaron fue la naturaleza creativa del humanismo franciscano, después un macroproyecto de investigación en la línea de psicología pastoral, y lo último fue un debate sobre la eutanasia a la luz de la doctrina de la Iglesia Católica. Y ese fue el telón de fondo de la mesa. Para elementos para rescatar, fue bastante complejo hacer la síntesis de las personas que aquí estábamos. Voy a tratar de ser fiel y teniendo en cuenta el tiempo que nos dimos para esto. Resaltaría lo primero, el énfasis que se hizo precisamente en los procesos de formación y enseñanza de la bioética. De eso insistimos, se insistió mucho al interior de la mesa, y sobre todo el discurso llevarlo a los niveles más básicos de formación. Se hablaba a nivel de escuelas primarias, a nivel de formación básica secundaria, es decir, no solamente el tema de tinglado de profesionales o expertos, no, hay que llevarlo a la base, asunto que mencionamos, se mencionó bastante, una especie, llamaría yo, de bioética cotidiana, asuntos cotidianos en los cuales nos enfrentamos a dilemas bioéticos. También el papel de la creatividad, y que el acto creativo lleva a romper paradigmas, y precisamente cuando estamos con asuntos que no son de fácil respuesta, de fácil solución, precisamente nos lleva al repensar las situaciones o preguntarnos desde un enfoque, una mirada distinta. Otro asunto que la mesa también puntualizó. Y lo que tiene que ver con la parte de la psicología pastoral, yo lo haría la siguiente síntesis. Es el reconocimiento de la importancia que tiene la psicología aplicada en el contexto de no solamente de pastores, sacerdotes, no, también tiene que ver con las personas que tienen dudas, inquietudes frente a asuntos de fe. Es una reapuesta, porque esto antes lo tiene la universidad, volver a apostar, volver a reiniciar un lugar de encuentro en el cual el discurso psicológico, científico, si lo queremos llamar así, pues establezca un diálogo con asuntos de la fe. Y sobre todo, se reiteró el énfasis de lo cotidiano. Y en lo que tiene que ver con la eutanasia, la ponente efectivamente desarrolló lo que es la visión desde una bioética católica, ¿sí? Desde el respeto por la vida, desde la vida misma, ¿sí? Pero al final, como mesa, como equipo de trabajo, pues se deja abierta la discusión. O sea, de estos debates entre las diversas bioéticas se tiene que ir generando los espacios de discusión frente a ello, y no solamente que se quede acá en el contexto académico. Eso hay que llevarlo también a otros escenarios en los cuales lo que podemos llamar el ágora, el debate, también se continúe. Eso es a grandes rasgos lo que en la mesa se trabaja. Muy bien, ahora llamamos al magíster Andrés Felipe Londoño Vélez, coordinador de la Mesa Bioética y Sociedad. Bueno, muy buenas tardes. Sin duda la actividad de la mesa fue bastante enriquecedora. Tuvimos una mesa muy activa en la que tanto nuestros ponentes como los asistentes participaron en una conversación que permitió la construcción de nuevos conceptos y por supuesto de los compromisos que serán
revelados en la declaración final. Tuvimos 3 ponencias que en un principio parecían distantes. Una era la presentación del doctor Enrique Arbeláez sobre su libro La relación con el otro. La otra fue un trabajo que presentó la doctora Erika Mejía en todo lo que tiene que ver con minería y exposición final de materiales de construcción, y finalmente una reflexión que hace el profesor Diego Alejandro Muñoz con el profesor Jair Hernando Álvarez sobre los aportes a una ética para la vida desde los autores, desde Lavín Entralgo y desde Aristóteles. El trabajo empezó a convertirse en algo muy interesante a medida que íbamos viendo que estos temas aparentemente disonantes empezaban a tener elementos comunes. Y cuando los mismos autores estaban haciendo sus presentaciones, comenzaban a citar la presentación del anterior, y esto empezó a generar un ambiente que nos permitió comenzar a las 2 de la tarde una conversación que pues prácticamente tuvimos que parar para poder venir a la reunión de los moderadores, pero que hubiéramos podido seguir haciendo otras horas más. Leeré 3 o 4 conclusiones, aunque son más de 12 las conclusiones que sacamos. Una es que una relación profunda con los demás es una forma de facilitar que las ideas que se crean para mejorar el mundo mejoren el mundo. Hablamos mucho de la relación con el otro. El hombre es un ser en relación. El ser humano está estrechamente relacionado con otros seres humanos y con el entorno que lo rodea, y no puede ser persona sin su vinculación con el otro y lo otro. Bueno, tenemos una conclusión frente a los problemas de nuestra época. Vivimos los problemas de nuestra época que van desde los problemas del hábitat, que tienen que ver con la minería urbana, con la disminución de las fuentes hídricas, la explotación de los pulmones naturales, la inadecuada disposición de nuestros desechos, pero también con un asunto de hipersubjetividad, como es la soledad, las relaciones superficiales, la masificación, la unidimensionalidad del ser. Y todo esto nos llevó a suponer posibles soluciones, y una de ellas fue el tema de la ética de la relación. La ética de la relación como una posibilidad de dignificar al otro a través del aula y del contacto con él. Finalmente hubo una conclusión, pues un par de conclusiones muy interesantes. La primera es que se habla mucho de ecología, y aquí lo vimos porque tenemos una presentación que tiene que ver con el ambiente, pero poco se habla de la ecología humana. Y allí en la ecología humana es donde se rescata al sujeto y se permite el encuentro con un clima físico, psicológico y espiritual que nos lleve a una experiencia común. De nada estamos hablando cuando hablamos de ecología sin pensar en los sujetos que somos nosotros, quienes impactamos directamente todas estas relaciones. Y finalmente, sobre el evento, lo consideramos como el surgimiento de una potencia de resistencia que nos permite reconocer las conciencias de sí mismos y la oportunidad que tenemos, por ejemplo, las universidades, de generar concienciación en los pueblos. Muchas gracias. Muy bien, ahora invitamos al maestro Francisco Javier Arias, que coordinó la mesa denominada Brechas de la Globalización. Bueno, muy buenas tardes. La mesa de trabajo, entonces, brechas de la globalización, mesa número 4. Allí se hicieron 3 presentaciones básicamente: imaginarios sobre la cultura de la vida y el fomento de las redes sociales. La otra ponencia sobre globalización y educación, un asunto bioético. La tercera ponencia básicamente trató sobre las posibilidades, otras posibilidades otras de pensar la vida y la tierra desde la bioética. Básicamente allí se discutió un poco
sobre el concepto de globalización partiendo de la exposición de la doctora María Luisa, retomando Aristóteles. Se trabajaron los conceptos de colonización y decolonización. Allí, digamos, un asunto al que se llegaba a una de las propuestas apuntaba básicamente al hecho de recuperar las posibilidades y las experiencias de las comunidades ancestrales como una manera, digamos, también de resistencia un poco a toda esta perspectiva consumista, mercantilista propia del mundo de la globalización capitalista. Básicamente se trató también sobre la necesidad de seguir pensando sobre los procesos de pensamiento ecologizante, ¿cierto? Se trató también sobre los modelos, tratamientos sobre los modelos de desarrollo alternativos a la lógica dominantes del mercado capitalista, bajo la lógica del vivir mejor. Se trabajó también sobre nuevos parámetros, digamos, de investigación en educación, que posibiliten, digamos, un poco tratar o ir en contra un poco de ese divorcio que hay entre escuela, familia, las instituciones en general. Partir de alguna manera de los procesos de educación, que más es una educación, ¿cierto?, para trabajar sobre todos estos temas, pero básicamente consecuente con el mundo que tenemos, el mundo actual. Se planteó sobre el tema de la modernización, pero seguimos teniendo un pensamiento, digamos, del pasado. Los chicos nuestros van caminando en otra dirección, las instituciones por otra veces. Formación a lo largo de la vida, pensar una formación para lo público y pensar una formación también para lo privado y hacer poco esa alianza en esa doble vía. Se plantearon también, digamos, otros asuntos relacionados con la incidencia, digamos, de una tensión un poco entre las incidencias de la ciencia y las necesidades de las comunidades y de la cultura en general. Básicamente se retoma de nuevo todo este tema de las culturas ancestrales. Otro tema es un poco el asunto de pensar el sujeto, ¿cierto? El sujeto más allá y más acá de perspectivas consumistas, ¿cierto? Un sujeto que construye también su realidad, no una realidad que ya está planteada de antemano. Básicamente, de alguna manera, vías, caminos, trayectos que lleven a la recuperación de personas, donde trabajo apunte hacia una vida con calidad, no solo calidad de vida, sino vida con calidad, ¿cierto? Se trató otro tema importante aquí sobre las redes sociales virtuales y el posible aporte, digamos, a la cultura de la calidad de vida. Se plantean allá algunas experiencias en torno a, digamos, como algunas personas con algunas familiares, digamos, con problemáticas que no se habían podido solucionar y a través de esta estrategia, a través de algunas redes, algún servicio, digamos, han recibido, y comunicación directa con expertos, documentación, más allá de la medicalización. Bien, trabajar con una visión ecocéntrica en relación, digamos, a una vinculación cultura, sujeto, naturaleza. Son muchas más las conclusiones, mucho más de los trabajos allí planteados, pero básicamente se concluye o se termina planteando la posibilidad de considerar pensamientos otros. Pensamientos otros no es más que la de pensar bioéticas otras, en lógica de cambios paradigmáticos, la búsqueda. Dentro de los compromisos, de alguna manera, es básicamente a través de los procesos de educación, pero una educación transformadora, repensar un poco, poder, digamos, llegar a poblaciones vulnerables o poblaciones a las que se le han vulnerado sus derechos. Reconstruir, digamos, procesos de pensamiento, investigación, compromisos de generar investigaciones sobre modelos alternativos de desarrollo que apunten, digamos, a ese proceso de colonización. Y de alguna manera seguir generando espacios de conversación con las comunidades de base a las que se han generado, digamos, se han vulnerado sus derechos. Las conclusiones se anexan al trabajo final, son muchas más, pero bueno, hasta acá dejo. Muchas gracias. Ahora invitamos a la magíster Sandra Milena Quintero de la Mesa Bioética y Derecho Humano. Bueno, buenas tardes. Elegí moderar la mesa número 6, como lo dice Verónica, Bioética y Derecho Humano, donde trabajamos básicamente 3 ponencias. La primera, la atención del paciente con trastorno mental en el contexto de la atención primaria en salud, a cargo de la docente Giovanna Andrea Vallejo.
La segunda fue el carácter ético de la vida entre los límites del bien y del mal, análisis contextual del perdón y la paz en el conflicto armado colombiano, a cargo del profesor William Rojas Cordero. Y la última, el principio de la dignidad de los sistemas normativos de derechos y deberes de los pacientes, específicamente en la ley 20.584, a cargo de la profesora Marisabel Cornejo de Chile. Básicamente aquí el entramado o el interés básico era cuestionarnos cómo estas tres ponencias tenían una relación directa con los derechos humanos. Se encuentra que hay una gran vulnerabilidad en los sistemas de salud, específicamente lo que tiene que ver con pacientes con trastorno psiquiátrico, donde no se garantiza a través de la ley ese pronóstico adecuado, favorable, porque parte del sistema contribuye de algún modo a mejorar las condiciones económicas de la industria farmacéutica, y ese es el cuestionamiento que se hace a través de la ley y a través de los procesos de intervención, y cómo esto vulnera los derechos de estas personas de alguna manera. Se cuestiona también a lo largo de la discusión, se centra también en el punto de cómo poder generar a través de procesos como la religión, cómo a través de la religión se pueden generar procesos, sobre todo en relación al conflicto, que posibilite que las personas generen perdón frente a sus victimarios, y cómo hacer frente a un elemento que se considera y se ponía ahí en discusión por el profesor William, y era el espacio gris, cuando la víctima pasa a ser victimario frente a ese proceso, y cómo nuestro sistema está un poquito obsoleto frente a los interrogantes y a los nuevos retos que plantea esta situación. Las conclusiones a las que se llegaron en términos generales era una de ellas, que a mi modo de ver es como la que sintetiza todo, y es la apuesta por el otro, por el respeto por el otro, en una condición un poco más amorosa, menos amenazante, es decir, no ver al otro como el enemigo, y esa es la apuesta básicamente a la que deberían ir nuestros procesos y los derechos en términos de la bioética. Es propender porque nosotros en las instituciones educativas, en las diferentes comunidades, podamos generar espacios donde el otro no sea visto como una amenaza, sino como alguien que tiene diferencias significativas, pero por eso no tiene que ser un enemigo. Igualmente las conclusiones y todas las ponencias están pues como en las memorias. Muchas gracias. Muy bien, ahora damos paso de la mesa Pensamiento Ecologizante al aspirante doctor José Andrade. Buenas tardes. La mesa que trabajamos se llama Pensamiento Ecologizante. Tuvo tres ponencias muy interesantes. La primera de ellas fue una mirada en la evolución cultural desde los sistemas constructivos sostenibles, ecología y ambiente, una apuesta en la Universidad San Buenaventura Cartagena, la bioética, y la bioética en el derecho a la facultad. Encontramos varias cosas interesantes. La primera de ellas es que es un eje transversal en todos los discursos, que tiene que ver con los sistemas pedagógicos. Son unos sistemas pedagógicos que de alguna manera han sido reproductores de estructuras y modelos que en vez de generar desarrollos ecológicos mentales autosostenibles, han generado también condiciones que se alejan un poco de los propósitos del pensamiento ecologizante. Entendemos con la primera ponencia que en la arquitectura, que en el uso que tenemos de algunos elementos naturales, podemos encontrar aspectos socioculturales que comienzan a reivindicar el sentido del sujeto y comienzan a mostrarnos una visión diferente del mundo y de cómo nos relacionamos con estos aspectos ecológicos y con estos aspectos mentales, más que de la interacción, de la acción, de la reflexión y la interreflexión que tenemos en los procesos de aprendizaje. Encontramos también que el pensamiento ecologizante es también un pensamiento multidimensional que nos propone una aventura, casi más que una aventura, una ficción posible en relación a la manera como nosotros podemos comprender nuestro entorno inmediato y cómo podemos transformarlo a través de acciones que no se limiten ni siquiera al campo del lenguaje verbal, sino al gesto, a la palabra, al encuentro, un encuentro que traspasa la piel y que traspasa también el sentido del verbo. Encontramos también algo muy interesante respecto a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís de alguna manera pone
el tema de lo ecológico, de la relación dialógica con el medio ambiente, y nos dice que no es el medio ambiente que tiene la culpa de nuestra violencia, sino es la forma como nosotros interactuamos con ese medio ambiente, con un medio ambiente que de alguna manera le hemos generado una incertidumbre porque no hemos deseado conocerlo ni entrar en una relación con él. Asimismo, la incertidumbre del ser humano se orienta más al sentido de aquellas cosas que creería necesitar, que creería conocer, y están escritas a un logo científicos que le produce ciertas necesidades, más que en la posibilidad de comprender la relación que tiene consigo mismo y con el mundo. Sobre estos elementos podríamos establecer nuevos modelos y nuevas interacciones para entender el padecimiento humano, más que la clasificación nomotécnica de signos, síndromes, síntomas, trastornos. La preocupación sobre las acciones es actual, es emergente, puede darse sobre el borde, de hecho puede darse sobre el borde de la crisis, pero como sociedad vivimos una constante borrosidad. Entre más cerca estamos del fenómeno parece que lo vemos más difuso. Entonces necesitamos precisamente generar esa practicidad, quitarnos estas vetas del conocimiento y comenzar a pensar precisamente en un elemento que tiene que ver con una metáfora de Morin acerca del desarrollo como un cuatrimotor y como un Titanic. Nosotros estamos en un Titanic planetario que está a punto de hundirse, y qué es lo que estamos haciendo para generar unas nuevas hélices que resignifiquen pues estas posturas. La naturaleza no es dialéctica, porque la dialéctica incluye las leyes de la exclusión. La naturaleza es dialógica, ¿sí? Y existe en nuestras sociedades una depredación de lo vivo, una depredación que se ha reproducido a través de los sistemas de comunicación y que se ha reproducido a través de las pedagogías, incluso de pedagogías nuevas. Se habló también sobre el agua, sobre la necesidad que tenemos de generar una justicia distributiva, pero toda justicia distributiva debe estar acompañada de una responsabilidad sobre eso que consideramos justicia. Es más, una representación del concepto de justicia social. En general, llegamos pues a varias conclusiones. Hablaron en nuestra mesa muchos jóvenes, y los jóvenes nos expresaban la necesidad que tenemos desde los escenarios pedagógicos de quitarle ciertos sentidos de la estigmatización al tema de la bioética, de convertirlo en un discurso del práctico, de volver precisamente a los valores, para mirar hacia atrás, para rescatar los valores desde un escenario no de complementariedad, sino de inclusión, incluso de la diferencia, y de la posibilidad que nosotros tenemos en una era planetaria de resignificar el sentido más que del humano, el sentido de lo vivo, no el sentido de la vida, ha escrito un ordenamiento político y legal, sino el sentido de lo vivo, de la molécula, del átomo, de la partícula, que es en sí desorganizada, y del quark, en ese momento puede ser la última de las dimensiones de la materia. En eso hablamos y a eso nos dirigimos, a un pensamiento ecologizante que implique también una reestructuración de las ecologías mentales, del modo como estamos estructurando nuestro saber, más que unidimensional, un saber multidimensional del otro. Gracias. De parte de los organizadores del Congreso, damos un especial agradecimiento a los moderadores de mesas de trabajo por el valioso aporte que hicieron con todo el desarrollo académico del evento. Ahora invitamos al señor Carlos Mario Cardona Ramírez, coordinador del Tercer Congreso Internacional de Bioética, quien hará el cierre académico del evento, dirigiendo a ustedes unas palabras y haciendo lectura de la declaración oficial del Congreso. Una vez el señor Carlos Mario culmine, les invitamos a disfrutar de la intervención musical del grupo Tierra Firme. Bueno, después de estos 2 días, yo diría que empiezan ahora a ser productivos, porque estábamos planteando situaciones a futuro donde realmente se puede ver si han sido productivos o no. Empiezo por lo siguiente, que es el agradecimiento. Y el agradecimiento a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación. Y es una invitación que se hizo sobre todo en el sentido de mirar nuestro compromiso
con nuestro contexto, porque tenemos que estar centrados primero que todo en nuestro contexto, y desde nuestro contexto, cómo podemos también apoyar el contexto global y sobre todo permitir cambios en este sentido. Quiero dar un agradecimiento muy especial y con todo cariño a la doctora María Casado, a la doctora Florencia Luna, a la doctora María Luisa Pfeiffer, al doctor Fernando Lolas y a Juan Camilo por haber aceptado nuestra invitación. Realmente creo que su aporte ha sido magnífico, desde diversas tendencias, igualmente al padre Mauricio, que no lo veo en el momento, pero ya llegará, por las diversas formas de pensamiento. Eso es lo que hoy, muy desde lo dialógico que se planteaba ahora, no desde una unicidad, sino desde diversas miradas que vayan realmente contribuyendo a lo que es ese quehacer y caminar cotidiano nuestro diario. Igualmente quiero también dar un agradecimiento muy especial a los 18 ponentes. La verdad no tengo los nombres aquí en la cabeza, pues, pero que participaron en las diferentes mesas de trabajo. También es un aporte muy significativo y que realmente brinda un elemento primordial a esta declaración. Si inicialmente la vamos a publicar, lo que pensamos es un libro sobre este tercer congreso con los aportes de cada uno de ustedes. Ya cuando esté el momento, les avisaremos. Y finalmente termino leyendo la declaración final, que reza lo siguiente. Llegó el padre Mauricio, bienvenido, padre. Aquí. Bueno. Dice, Declaración Bioética de Bello, Colombia. Declaración del Tercer Congreso Internacional de Bioética, Crisis Global y Defensa de la Vida. Evento organizado por la Universidad de San Buenaventura, seccionales Medellín y Cartagena de Colombia. Presentación. El Tercer Congreso Internacional de Bioética, Crisis Global y Defensa de la Vida contó con dos espacios de debate y discusión. Uno, con ponentes de diversas nacionalidades, chilena, española, argentina, italiana y colombiana, que se realizó en el primer día del Congreso, y el segundo día se dividió en 6 mesas de trabajo integrado por ponentes de Colombia, Chile y Panamá, cuyos temas fueron los siguientes: bioética y teología, tecnociencia y supervivencia, bioética y sociedad, brechas de la globalización, bioética y derecho humano y bioética ambiental. La presente declaración recoge las preocupaciones, principios, compromisos, propuestas y expectativas que nutrieron al Tercer Congreso Internacional de Bioética a través de las discusiones presentadas en los diferentes espacios de debate. Fundamentación y contexto. El Tercer Congreso Internacional de Bioética centró su atención en problemas multicausales suscitados en el mundo actual, como son la falta de transparencia en los gobiernos, la pobreza y el hambre, la muerte temprana de muchos menores debido a enfermedades que se pueden prevenir, curar o controlar, el grave deterioro ambiental que pone en riesgo la vida y el desarrollo de las especies, la aparición de nuevos conflictos bélicos, la falta de inclusión educativa, la actitud y talante de algunos científicos quienes colocan la ciencia por encima de los principios de respeto a la vida, a la dignidad y a la libertad, la falta de inclusión de muchos grupos humanos
por su condición física, psicológica, sexual, étnica o racial, y la falta de sensibilidad de muchas personas u organizaciones hacia el respeto a los derechos humanos y la sensibilidad entre dos problemáticas actuales. Dadas las anteriores consideraciones preliminares, los organizadores y ponentes del Tercer Congreso Internacional de Bioética, Crisis Global y Defensa de la Vida, consideramos necesario y urgente expresar nuestro llamado de atención y presentar nuestras propuestas de tal manera que incentiven y potencialicen una nueva conciencia a través de un trabajo sinérgico buscando la minimización paulatina de dichas situaciones, teniendo como instrumento y guía orientadora la presente declaración, la cual se enmarca en las diferentes normas internacionales relacionadas con la bioética y el desarrollo humano, haciendo un particular énfasis en a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, b. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, c. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Principios. Primero, reconocer que la educación y la formación son pilares fundamentales para la construcción de sociedades más fraternas, felices, libres y sostenibles. Respetar la vida y la dignidad de los diferentes seres, reconociendo que el sufrimiento humano o animal no puede ser motivo de regocijo para ningún ser humano. Tercero, incentivar la fraternidad e inclusión de los diferentes grupos humanos, entendiendo que todos somos vulnerables y que en esa medida se debe inculcar la solidaridad como medida para la supervivencia de las generaciones actuales y futuras. Cuarto, reconocer que las libertades son derechos esenciales de los individuos y que ellos serán autónomos de decidir sobre su vida siempre que sus comportamientos estén mediados por la responsabilidad, la no maleficencia y el respeto a los derechos y a las cosmovisiones de los otros. Quinto, considerar que la bioética como saber interdisciplinario y hermenéutico incluye la ecología humana como una ética que permite desarrollar hábitos de vivir que armonizan la existencia humana consigo misma, con los demás seres humanos y con su adaptabilidad responsable a los ecosistemas para alcanzar su pleno desarrollo humano y la protección de las condiciones de supervivencia de las generaciones presentes y especialmente futuras. Sexto, posibilitar la libre participación de los individuos en la construcción de propuestas para el desarrollo de los pueblos. Séptimo, actuar bajo el principio de precaución para evitar la ocurrencia de daños individuales, sociales o ambientales. Octavo, hacer que todos los proyectos individuales o colectivos se encuentren mediados por la responsabilidad. Por tal motivo, todos los seres humanos y organizaciones serán responsables de los actos u omisiones que causen daños individuales, sociales o ambientales. Noveno, educar a la población para fraternizar con aquellos que se encuentren en situación de pobreza y buscar la erradicación del hambre como tarea prioritaria, no con asistencialismo, sino con acciones tendientes a su inclusión
en actividades productivas que sean sostenibles. 10. Propiciar el libre acceso a la información como un factor vital para el desarrollo humano y por ende para el desarrollo de los pueblos, ya que ésta puede ser utilizada por los individuos o sociedades para alcanzar sus propósitos, para incentivar la creatividad o para fortalecer sinergias que lleven a la resolución de problemas o necesidades socioambientales, todo bajo el respeto a los derechos morales que se les debe reconocer a los creadores. 11. Concienciar a los individuos, a las comunidades, a las organizaciones y a los estados acerca del uso responsable y adecuado del agua y buscar su preservación como recurso vital para la supervivencia de todas las especies. 12. Considerar la salud mental como derecho fundamental para alivianar las cargas que aquejan a muchos individuos que están presentando problemas psicológicos debido a la presión que ejercen las crisis económicas, bélicas, ambientales y familiares para generar de esta forma sociedades más felices, libres y fraternas. 13. Incentivar en los líderes políticos, empresariales y en los emprendedores sociales el compromiso de asumir los principios bioéticos, especialmente la responsabilidad social en los proyectos que se ejecuten, no solo motivados por los rendimientos económicos, sino también por el jalonamiento y progreso de los pueblos bajo parámetros de fraternidad, responsabilidad y sostenibilidad. 14. Respetar las diversas formas de pensamiento, creencias y tradiciones humanas, reconociendo los esfuerzos que en la contemporaneidad se hacen desde muchas religiones, incluyendo la católica y en particular su mirada humanista franciscana en función de la reconciliación, la fraternidad y el diálogo interreligioso e interideológico. 15. Incentivar el deporte y las artes como elementos integrales del desarrollo humano que genere sociedades más saludables y estimule la disciplina, la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia, la fraternidad y la creatividad, entre otros valores. Compromisos. Nos comprometemos a, primero, trabajar con padres y comunidades para que asuman la competencia deportiva y las expresiones artísticas como una forma de crecimiento, no una forma de expresión de la violencia, sino ante todo de crecimiento. Se buscará mirar cómo los medios de comunicación actúen bajo la óptica de la ética, de manera que se privilegie la autorregulación de los mismos. Segundo, buscar modos para que las instituciones públicas generen acciones a la protección y construcción histórica de los pueblos. Lo anterior permitirá que estos puedan mantener y avivar sus valores culturales asociados a sus propias construcciones. Tercero, proponer que los currículos de formación de todos los seres humanos en nuestras instituciones estén atravesados por contenidos y saberes éticos y bioéticos, de tal manera que se humanicen las competencias profesionales de las próximas generaciones. Cuarto, nos comprometemos a fomentar desde los cursos de humanidades un empoderamiento ciudadano del buen uso de las redes sociales y virtuales
en pro de una cultura de la vida. Quinto, desarrollaremos propuestas investigativas acerca de modelos alternativos de desarrollo, diferentes a las lógicas dominantes del mercado capitalista, donde se produzcan posibilidades otras de pensar la vida y la tierra desde la bioética. Sexto, generaremos espacios de diálogo, discusión y de búsqueda de alternativas a problemáticas de grupos y comunidades a quienes se le hayan vulnerado sus derechos. Séptimo, continuar con el debate y la discusión desde las diversas bioéticas, propiciando espacio para ello. Octavo, en la práctica y el discurso de los docentes hay que mostrar la bioética como un asunto que no es solo de los expertos. Noveno, visibilizar más en el ámbito nacional la bioética, desde las redes sociales virtuales, programas de televisión, realización de eventos divulgativos, elaboración de materiales didácticos apropiados a la formación básica, primaria y secundaria. Décimo, la relevancia de fomentar los procesos creativos, tanto en la formación, investigación y enseñanza de problemas bioéticos. 11. Todo lo anterior como base para crear una cultura bioética en el país. 12. Nos comprometemos a abrir debates permanentes sobre la propia función de la universidad en la búsqueda de conciencia de los pueblos acerca de su papel en la transformación del mundo, la ética de las relaciones y las responsabilidades sobre la propia acción. 13. Nos comprometemos a trabajar por superar la antipatía frente a lo que ocurre en nuestra realidad, a las relaciones humanas superficiales que nos hacen ver al otro como un indiferente, un peligro, un enemigo o un objeto, y no como un otro. Nos comprometemos a reconocer nuestra responsabilidad en las relaciones con los otros y con lo otro. Proponer la creación de escenarios de discusión al interior de las aulas que lleven a los jóvenes a tomar conciencia de su papel activo en la generación del cambio frente a la realidad social, donde se amplíe el espectro de lo ético a lo bioético, en la comprensión de la realidad humana que comprometa una mirada amorosa y profunda del otro. Esto también con el fin de generar compromisos que permitan ampliar la forma de conciencia a otros escenarios como la familia, la comunidad y la sociedad. Recomendaciones. Primero, que se declare el derecho fundamental al agua potable, con el fin de que los estados garanticen el acceso a la protección de las fuentes hídricas, especialmente de los nacimientos, como acción para la supervivencia de todas las especies, que ello sirva no solo para satisfacer intereses privados excluyentes o intereses o botines políticos o incentivar nacionalismos que frenen el desarrollo de los pueblos y la fraternidad universal. Segundo, que los pueblos, las organizaciones y los estados promuevan los emprendimientos sociales sostenibles como una forma de emancipación de los individuos y de los pueblos. Tercero, que las comunidades les exijan a sus gobiernos el diseño de mecanismos de búsqueda de transparencia y una disminución paulatina de la inversión en asuntos bélicos para que más bien promuevan las iniciativas en defensa de la vida, de la producción sostenible, de la mejora de la salud y del avance de la ciencia,
bajo parámetros humanistas. Cuarto, que las decisiones, acciones u omisiones de los que tienen en sus manos los destinos de las organizaciones públicas y privadas estén motivadas por la construcción del bienestar, previendo o minimizando las acciones que ocasionen efectos directos o colaterales, nocivos a los individuos, a las comunidades, a las especies y al medio ambiente. Para ello deberán crearse mecanismos de vigilancia que motiven una mayor transparencia de las personas que dirigen o laboran en las instituciones, denunciando las acciones u omisiones que puedan ocasionar daño. Quinto, que las comunidades promuevan la ejecución de proyectos urbanísticos que permitan la defensa del patrimonio cultural y la sostenibilidad como condiciones mínimas de dignidad que deben de tener todos los individuos, minimizando los impactos ambientales y escuchando las propuestas de desarrollo comunal. Sexto, que las comunidades promuevan mecanismos que certifiquen la producción económica bajo procesos que generen menor impacto ambiental e incentivar en las comunidades el consumo responsable que minimice los daños individuales, colectivos y medioambientales que se puedan ocasionar. Séptimo, que los pueblos exijan la educación universal de excelencia y calidad, la formación del ciudadano, la investigación científica bajo parámetros humanistas y la libertad de información como derechos fundamentales que son primordiales para la emancipación de los individuos y de las comunidades, la disminución y erradicación de la pobreza y de algunas disparidades sociales, la generación del pensamiento crítico y creativo de las personas y la responsabilidad y fraternidad con las diversas sociedades y el medio ambiente. En todos los casos,